Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Me oís, chicos? ¿Me oís? Yo creo que sí, ¿no? Va bien esto. Vale, bueno, gente, hoy no está Ana Paula, ¿vale? Porque se ha tenido que ir a Valdebebas, ¿de acuerdo? Creo que os lo dijimos de igual manera en el día de ayer, así que hoy estaré solito aquí, ¿vale? Para charlar con vosotros durante una horita con toda la previa del Real Madrid Break-Up League, Real Madrid-Mónaco y de todo lo que surja. Hablaremos y charlaremos, pues eso, durante los próximos 60 minutos, como ya sabéis, aquí en el Salón de Madridismo al Día. Ya habéis visto, ¿no? Primer vídeo en el día de hoy que hemos publicado en Madridismo al Día TV. Bueno, Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni, como dos opciones diferentes que a mí me gustan las dos, y donde los dos evidentemente podrían aportar muchísimo, y donde al final del vídeo podéis ver que me mojo con respecto a quién creo y considero que el Real Madrid pues debería fichar. Lo cual, como digo, no significa que no me gustase que llegaran los dos, porque los dos sumarían muchísimo. ¿Qué pasa, Mugen? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ahí os veo que ya vais entrando piano a piano, poquito a poquito. También en la web hemos actualizado algunas cositas con respecto, por ejemplo, a Mendy y Marcelo, que parece que van a estar para el partido ante el Shakhtar Donetsk del próximo martes. Ya sabéis que este finde no tenemos partido liguero frente al Atlético de Bilbao, ha sido aplazado por el CSD. ¿Qué pasa, Iván? Muy buenas, a la Madrid, ahí estamos. Ir comentándome un poco, ¿cómo veis el femenino, el básquet, sensaciones? Si queréis empezamos hablando del partido de Euroliga, 9 menos cuarto, el femenino 15 minutos más tarde a las 9, en DAZN, los dos, ya lo sabéis, tanto el de Euroliga como el del femenino. El Mónaco es muy buen equipo, ya os lo desgranamos dentro del canal en la previa que hicimos en el día de ayer. Me parece un equipo, el de Mitrovic, el de Zvezdan Mitrovic, muy interesante, como también os detallé, con nombres importantes, buenos jugadores, sobre todo interesante la línea exterior del combo guard y del 1, y luego por dentro también con buenos jugadores, como Monte Hall, como Monteyunas, pero por fuera Paris Lee, Mike James obviamente, Rob Gray, del cual ya hemos hablado en este canal. Bueno, jugadores realmente de poderío, ¿no? Dentro de lo que es la línea exterior de un Mónaco que ya ha demostrado tanto frente a Panathinaikos como frente ante Unix Kazán, que es un equipo realmente competitivo. No sé yo si le va a dar para estar en playoffs, para estar entre el top 8, pero va a estar ahí. Va a estar compitiendo. No tengo dudas. Entre los 10 primeros fijo le veo. Y luego a partir de ahí vamos a ver cómo pelea el conjunto monegasco. Y de las chicas, bueno, primeras notas que vamos dando de las chicas, básicamente tienen que ver con todo el glosario de bajas que tenemos. Aznar casi seguro al 100% va a repetir el mismo 11, el cual veremos si podemos dar en directo si aparece y nos da tiempo. Y con dos laterales carril largo, que creo que serán Lucía y Olga. Centro de la defensa, pues tendremos a las centrales, Babs Peter, Rocío Gálvez, Iván Andrés. En el medio, Claudia Florentino con Claudia Zornoza, que lo está jugando todo. Y luego creo que va a apostar por Atenea del Castillo, Lorena Navarro y por... Yo creo que Caroline Moller Hansen y Naikari no va a jugar, fijaos lo que os digo. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas. Mónaco tiene muy buen equipo, sí. A ver cómo se da. Tiene muy buen equipo. Es un equipo... No sé si atractivo a nivel estético, a nivel baloncestístico, pero tiene calidad en sus manos, en sus piernas. Juegan muy bien el juego por encima del aro, tanto en defensa como en ataque. Un equipo bastante consistente en los dos lados de la pista. A mí particularmente me gusta mucho. Por cierto, pude ver ayer un poquito con Ana Anadolu Efes, frente a Sval Villerban. El Efes le pasó por encima. ¿Qué pasa, Fernando? Muy buenas, señor, ¿cómo estás? Bueno, ahí tenéis a Ana Paula, que está desde el móvil, porque ya ha viajado a Valdebebas, ya está con el grupo de animación, la primera peña del Real Madrid femenino, Pioneras Blancas, ahí la tenemos, está contenta, normal, espero que lo disfrute con una victoria. No tengo enlaces para ver el Madrid-Mónaco, tendré que seguirlo por la web La Euroliga. Ah, amigo mío, vaya púa. Sí. Pues yo os recomiendo a los que podáis, por cuestión económica, si no, pues nada. Pero DAZN está muy guapo, chicos. Está muy guapo, ¿eh?
Y si, oye, ¿queréis seguir el Real Madrid femenino? Euroliga, y os gusta, por ejemplo, el motor con... Oye, a mí Dazan no me paga nada, pero creo que mola. Si tenéis, pues hay un pizquín de ahorro de dinero mensual, tenéis para las motos si os mola, y lo dicho, tiene contenido guapo. La Premier, o sea, la mejor liga actualmente que es la Premier, entonces yo creo que está bastante bien. El FS 03 le puede penalizar ese comienzo. Narraba una chica en Dazan. Sí, estuvo narrando una chica, exacto. Efectivamente. Que por cierto, yo no sé quién era, pero la verdad es que narró muy bien. Narró muy bien. Sí, al EFES le va a costar ese comienzo. Fue con una ventaja muy importante y luego perdió. No sé exactamente qué puede pasar. Sigue teniendo el mismo equipo, potencial. Bueno. EFES iba o el último. 0-3. Te puede penalizar. Claro, bueno, igual que en el femenino el comenzar tan mal la liga. Yo tengo que probar el mes gratis, pero prefiero dejarlo para más adelante. Ah, mira, pues tienes el mes gratis. Sí, cuando quieras. Yo que tú lo probaría, Alex. Yo que tú le daría caña. 0-3 y le puede penalizar. Sí, efectivamente, le puede penalizar bastante. Le puede penalizar, a ver, no para clasificarse, dice Muen es muy pronto, pero sí le puede penalizar si suma, o sea, si, imaginaos yo que sé, un 2-5, al final en los próximos, con el cómputo de 7 partidos siguientes, con el cómputo global de 7 partidos un 2-5, eso le puede fastidiar y cuando entras en una onda negativa, cuidadito. Además, no creo que sea un vestuario fácil, hay muchos jugadores con egos importantes, en Yataman no sé si es un tío sencillo, no sé. Habrá que verlo, ¿eh? Vamos a ver la evolución de Anadolu Efes, con doble compromiso que tienen en Euroliga, van a tener que ganar el próximo partido sí o sí. Sí o sí. Dazan está muy bien, yo lo tengo. Sí, la verdad es que Dazan está guapo, chicos, de verdad. A veces da algunos fallos de streameo, de imagen, perdón, pues eso, de calidad de imagen. Pero realmente, en el momento que te va bien la imagen, y luego la narración es muy buena, los comentarios son malos, y los eventos están guapos. Tienen UFC incluso, a quien le guste, las artes marciales. Lo malo es eso, que como entres en malas dinámicas, claro, ese es el tema con el EFES. ¿Crees que el Mónaco nos jugará de tú a tú o buscará un tanteo bajo? Yo creo que van a jugar un tanteo bajo, en principio. Lo cual no quiere decir, cuidado que no pueden jugar 85-90 puntos porque tienen puntos en manos. Pero jugar 85-90 puntos al Real Madrid en principio no suele ser lo más adecuado. Este Real Madrid, que es capaz también de adaptarse a todo un poco, ¿no? Dependiendo cómo esté su línea exterior, si tenemos run, canastas fáciles, depende del volumen de tiros que generemos. Sí, este año a mí por lo menos me ha ido peor. No, claro, por supuesto, muy bueno, no hablaremos mal de Dazón, tío. Ahí está, futuro patrocinador de Madridismo al día, ¿eh? ¿Se sabe la alineación del femenino? No, Fernando, todavía no, es pronto. ¿Qué pasa, Fran? Efes juega contra el Milan el próximo cancha dura. Uf, pues sí. Mónaco no tiene nada que hacer. Bueno, en la pista hay que demostrarlo, chicos. Ya sabéis, soy últimamente bastante comedido en mis previas y como os hemos comentado en el canal, es un equipo de nivel. Luego les podemos pasar por encima. Esto es baloncesto, puedes entrar tú bien, marcar unos parciales terribles y se vayan para abajo. Pero creo que no va a ser un partido que rompamos desde un principio. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Si tuviera trabajo fijo lo tendría. Ah, vale. Claro. Es que ese es el tema, por eso digo, chicos, dependiendo un poco de la situación de cada uno de vosotros, al final. Pero vamos, así de canales y de aplicativos, desde luego es de lo mejorcito que hay ahora mismo. Para mí. Al menos para mí es así. Y del femenino no le estamos dando mucha chicha, pero tenemos que ganar por narices. Porque... O sea... el equipo, obviamente, viene de 2 victorias consecutivas, que está muy bien, pero creo que sigue aún con una sensibilidad altísima, ¿no? O sea, está complicado. David Aznar hizo unas declaraciones asumiendo que esto es el Real Madrid y es normal la situación que hay de ambiente en el contexto de un Real Madrid, esto es así, pero hay que ganar como sea. Y el Breidablik, según nos habéis comentado, puso las cosas difíciles a
al PSG. Supongo que Taylor o Anga defenderán a Mike James. Sí, Alex, eso bueno, lo comentamos en la previa, creo que va a haber pues una defensa bastante agresiva sobre Mike James, Rob Gray. Vamos a ver. No, Tere no está en el banquillo, no está convocada. A no ser que haya habido algún cambio de última hora del cual yo no me haya enterado, no está Tere Valleira, no está. Y por cierto, Maite Oroz, no sé si lo sabéis, Maite Oroz va a estar un mes de baja. Estoy con Mugen, el partidazo es el Barça Olympiacos, aunque yo veo todos. Ese es muy guapo, que además tiene el morbo de Barzocas, que salió como salió, del Barça. Muy buen técnico, Georgios Barzocas. Quique, ¿qué te parece el fichaje de Kenneth Farid por el Chesca? Bueno, ya habéis visto que Kenneth Farid es uno de esos jugadores que ha llegado con experiencia en NBA, como Farrell a Panathinaikos. Creo que el Olympiacos está mirando también algún movimiento, ¿no? Parece ser, según se rumorea. Kenneth Farid, pues depende, aún está en buena edad y ha estado jugando en ambientes un poco exóticos, si no me equivoco, su última experiencia ha sido caribeña. Si está en condiciones físicas, es diferencial. Puede aportar mucho, súper versátil a la hora de penetrar, machacar, taponar, jugar, digamos, rápido las transiciones. Ahí puede ser un jugador impactante. ¿Crees que Djordjevic comerá el turrón en Turquía? Pues debería comerlo y deberían tener paciencia. Debería, pero obviamente yo no soy directivo. A mí no me importa que James meta 20 puntos y luego tiene un 5-16 en tiros de campo. Ya, lo que pasa es que Mike James es un jugador que te puede aniquilar partidos, entonces lo tienes que vigilar. Evidentemente, esto es como la Damanta, ¿no? No puedes a lo mejor tapar la cara y los pies, ¿no? Entonces tienes que saber seleccionar. A lo mejor, yo creo que Mike James para ganar el partido bien, sin muchos problemas, Mike James no tiene que hacer su mejor partido. Pero es cierto, Alex, que ahora mismo el Mónaco tiene a 4 jugadores referencia, como es Rob Gray, como es Paris Lee y como es también Leo Westermann, un viejo conocido. También jugó algún partido en China, Kenneth Farid, sí. Bueno, ya sabéis, la diáspora, ¿no? El movimiento de salidas de jugadores de la CBA de China. El otro día me acordé de cuando tuvimos casi fichado ante Zizic. Sí, señor, ante Zizic. A mí me parecía un fichaje muy bueno. Buen movimiento el de Ante, pero al final no se dio. Al final no se vio y era un jugador muy para el Real Madrid, ¿no? Bastante completo, móvil, alto, grande, con muchos conceptos de básquet, muy inteligente. Sí, Westermann es... Bueno, Leo Westermann ya sabemos lo que es. Lleva 5 o 6 años con picos de forma, pero tiene calidad. En el Barça, desde luego, no la pudo demostrar mucho en sus 2 etapas. Una porra del partido de las chicas. Bueno, venga, va, una porrita, chavales. Vamos con ello. Me parece buena idea, tío. Muy bien, Iván. Bueno, yo voy a poner 2-1. A favor del Real Madrid, ¿vale? Que juega de local. Bueno, a veces también las sinergias Mugen, ¿no? Es un jugador con condiciones de dominio en aro, porque en defensa y en ataque puede trabajar bien y tiene semiganchos, tiene una mano interesante y calidad. Muy buen entendimiento, como digo, del juego. Buen reboteador. Pero lo cierto es que ahora mismo pues no es un jugador de impacto, ¿no? No lo es. Y hay otros jugadores que incluso a priori son peores por calidad y son más impactantes dentro del nivel Euroliga o Eurocup. Raúl Seki, 0-5. Te veo optimista, Raúl. Alex, 3-3. Muchos goles. Muchos goles, ves tú, Alex. Nos cuesta marcar goles al Real Madrid esta temporada, pero bueno. Y además el resultado sería malo. Hay que ganar, como sea. Como sea. Hay que ganar, llegar al partido a los duelos con el PSG con victorias. Va, yo voy con un 3-0 con confianza. Vamos. Unos muy pesimistas y otros demasiado optimistas, creo yo, Ya he puesto por el 1-0 y sufriendo. Mugen es más realista, un poquito, chicos. Un poquito más realista. Creo yo, Antonio Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué tal? 1-0, ¿no? Maccabi falla entero. Creo que Zizic es un jugadorazo, pero es difícil rendir allí. Bueno, tenemos a Scottie Wilbekin, ¿no? También como un ejemplo interesante, un jugador que siempre me ha gustado muchísimo. A mí, la verdad, sinceramente, me ha parecido siempre un
un jugador, pues eso, absolutamente determinante. Dentro del básquet FIBA, determinante. Sí, he puesto, bueno, concretamente la he puesto Ana Paula, la camiseta. La camiseta exclusiva de Star Wars del Real Madrid, ¿eh? Estaba bastante guapa, me gustaba. La tuvimos un par de partidos o así, varios partidos, un par de semanas creo, no me acuerdo bien. A mí me parece una camiseta bastante molona. Digna de sorteo, ¿eh? Hubiera sido. Ah, vale. Que era una porra de broma, ¿no, Alex? Bueno. Lo importante es que ganemos como sea. Gol del PSG contra el Kharkiv. Bueno, claro, se está jugando el partido entre PSG y Kharkiv. Wilbekin siempre he esperado más, nos dice Mugen. Hombre, Wilbekin ha sido un jugador, sí que es verdad, que a lo mejor los rendimientos colectivos no le han aportado todo el crecimiento, ¿no? Como jugador individualmente es un jugador completísimo. A mí sí me parece muy bueno. Bastante viendo al Madrid, dice Raúl Noval, que juega y viendo cómo está en la liga el equipo contrario, me decanto por el visitante. Bueno, Raúl, espero que te equivoques y gane el Real Madrid. A mí me mola mucho la camiseta de Star Wars. Me mola. Pero bueno, esa camiseta es de Ana Paula. Es para ella. Ella sí que, de hecho, ayer se la puso un ratito, le gusta. Hoy, de hecho, seguro que si hubiéramos estado viendo el partido se lo hubiera puesto. Ella es muy de esas cosas. Qué morro la tía, va a estar ahí. Vas a estar allí, ¿eh? Suelo tener mucha suerte. Joder, Raúl, pues esperemos que no tengas suerte esta vez. Wilbekin abarca mucho juego, capaz de lo mejor y de lo peor, jugador de rachas. Bueno, como muchos tiradores, ¿no? Pero luego en velocidad, en penetración también te hace mucho daño. Es un jugador absolutamente brillante. David Blatt le sacó mucho rendimiento también en su momento, en Darusafaka. Sí, eso es. Ahí está, Alex, a eso iba yo. Con David Blatt en el 16-17. Un año difícil para el Real Madrid. Hoy voy con la camiseta de Marcelo, claro. Lo que dice Fran, muy irregular. Bueno, chicos, ¿qué tira? Decirme, que no es en plan crítica, pero decirme para vosotros, hablando así un poco en plan modo tertulia, ¿quién os parece un tirador regular? No, tirador no, anotador regular. Yo voy a poner encima de la mesa lo que para mí ha sido uno de los jugadores a nivel de regularidad en básquet europeo más regulares anotando, de forma constante. Y además hacía muchas cosas. Muchos os acordaréis de Charles Smith, que jugó en el Real Madrid en la 2007, 2006-2007, si no me equivoco. Hablo de memoria. Era una cosa de locos. O sea, para él sumar 10 o más puntos por partido era el pan nuestro de cada día. Y además defendía la araña, se apodaba. Defendía descomunalmente bien. Luego tuvo experiencia también en Europa en más equipos. Y también jugó en la NBA, recuerdo, en San Antonio Spurs. Se ha aplazado el Madrid-Bilbao, Antonio. Sí, se ha aplazado, correcto. Decisión del Consejo Superior de Deportes a tramitación por parte de la Liga Nacional de Fútbol. Vamos, lo mismo que la otra vez por los partidos de la CONMEBOL. Una pregunta, ¿qué pasa con JC Carroll? Con JC Carroll, Raúl, lo que pasa es que no sabemos si va a volver o no va a volver. Lo último que sabemos es un vídeo vía Instagram. El club lo tiene en la web. Si no me equivoco, está inscrito en Euroliga, pero no sabemos cuándo va a volver. Yo soy un poquito impopular en ese sentido y creo que ya debería estar trabajando con el equipo, sería lo normal. Justo pensaba en él, telepatía, tenía unos brazos muy largos y un tiro de tres algo raro lanzándose hacia atrás, sí. Tenía catch and shoot, tenía fadeaway, tenía muchos recursos de tiro. ¿Se quiere ir? No. Carroll no es que se quiera ir, no se va a ningún sitio. En tal caso continúa o no. Porque está en modo o me retiro o cierro este año mi etapa como jugador profesional en el Real Madrid. Yo creo que si termina este año ya se retira. Pero es opinión. Tirador fiable. Para mí el más fiable actualmente es Kyle Kuric. Ahí está el de Indiana. Sí, podría ser uno de los más fiables. Por cierto, no sé si la estáis viendo jugar, hablando de cositas de la Euroliga, ¿vale? Pero Loma Oddo, que a mí hace 3 años me llamó bastante la atención,
está jugando muy bien en Alba de Berlín. Y ya sabemos que Alba de Berlín es un equipo vendedor, por antonomasia. Lo digo por, ya sabéis, jugadores que a mí me molan, que están bien y son interesantes. Ahora mismo no tendría hueco por perfil en el Real Madrid, pero es un jugador que me mola. Que tiene muy buenas condiciones atléticas, tiene un buen pase de bloqueo en defensa, buen penetrador de derechas. Charles Smith también jugó en Efes y Roma, sí señor. ¿Y acabar su carrera en la NBA no se le ha pasado por la cabeza? No, JC no se le ha pasado, creo yo, vamos. ¿Cuántos años tiene quién? Maudó. El Barcelona tiene 2 tiradores, Kuric y Abrines, nosotros ninguno. Bueno, visto así, sí. Pero te voy a decir algo. Y esto va a quedar muy corporativo, muy pelota. La defensa exterior del Real Madrid ahora mismo el Barça no la tiene. Bueno, ni la defensa interior tampoco. Tavares, Poirier y Yabusel en forma, no tiene ningún equipo europeo superior defensa, sobre todo a la hora de todo lo que son los contactos de 3 metros hacia adelante, cerca del aro. O sea, eso es una puta bestialidad. Abrines es muy regular, muy buen defensor, pero no es fiable. Te lo compro, muy bien. Por cierto, Modó es del 92. 28 años tiene. Nació el 31 de diciembre. Me parece un jugador interesante. Marcus Ericsson, ex del Barça también. No, pues me gusta. Marcus Ericsson, de hecho, chicos, Marcus Ericsson, os lo puse en un vídeo de castings de los antiguos, bueno, antiguos, que tampoco el canal lleva mucho. Os lo puse, también puse a Stefan Jovic, puse varios ahí, yo creo. A mí me gusta Tchouaméni, pero Pogba, uff. ¿Qué pasa, Orue? Bueno, con respecto al vídeo me explico, ¿vale? Que ha sido uno de los temas en forma de rumorología, cosas que se hablan vía web, medios, etc. El tema de que Tchouaméni ahora mismo está en el punto objetivo del Real Madrid, al igual que otros grandes. Yo creo que Tchouaméni cumple con más requisitos de lo que requiere el Real Madrid, aparte de que tiene un grueso de años mayor. Ya sabéis lo que se suele decir, y yo lo aplico bastante en mi manera de ver el fútbol, no siempre, pero muchas veces. Yo quiero fichar a jugadores que todavía no hayan realizado sus mejores partidos, no hayan gastado sus mejores camisetas como profesional. Oía Daimiel que Ricky podría volverse a Europa, más concretamente al Barça, cuando se le acabe el contrato. Joder, en los Caps, ¿no? Pues Ricky Rubio en los últimos 2 años ha sido un jugador de una evolución increíble. Billy Baron del Zenit, sí es tirador. Billy Baron sí, también, como lo era su hermano, Jimmy Baron, veterano de guerra. Jugador que yo le seguí en Fuenlabrada. Pero Billy Baron en Zenit tuvo sus momentos buenos el año pasado, A mí sí que me parece un jugador realmente dentro del glosario de tiradores puros. Me parece un buen jugador. A mí al menos sí que me gusta. También Estrella Roja jugó bien. Ericsson muy lento para salir de bloqueos, pero tirador es muy bueno. Bueno, Ericsson no tiene el físico, a lo mejor hace 2 o 3 años que era bastante... Pero tenía muelles, si no me equivoco, Ericsson. Gran Canaria a mí me gustaba. No sé. Al menos los que son buenos me flipan. Aparte cobran menos y tienen menos caché. Los jóvenes, claro. A ver, chicos, hay que buscar un poquito ese perfil medio, ¿no? De... A ver, Tchouaméni ya tiene 1 año y pico o 2 años de experiencia, de un fútbol de crecimiento ya en la Ligue 1, y luego es un jugador que ahora mismo de Sams lo tiene dentro de los medios franceses, dentro de la rotación de medios. La no comparecencia de N'Golo Kanté le ha permitido estar, pero es un jugador con unas condiciones muy buenas. Según la web de la Euroliga, contra el Mónaco jugamos en la Corach, 87-88, ganando 117-81 en Madrid y 84-87 en Mónaco. Buen dato, 87-88, wow. Billy Baron, yo me esperaba más de él. Joder, chicos, os esperáis más de todos. De Scottie Wilbekin, de Billy Baron, no sé. Si esperáis más de ellos, cuidado, porque a veces ese tipo de jugador, si esperas más de él, realmente a lo mejor no estaría en Europa, ¿no? Digo, así. Modo, lo tiro encima de la mesa y si queréis coger el testigo, no lo sé, Yo es que me parece... Bueno, a ver, Wilbekin me parece mejor que Billy Baron, también os digo, mucho más completo, ¿no? En lo que es el bote tras tiro y todo este tipo de cosas...
para crearse sus propias canastas. Oye, y también vi que Ferrari se retiraba por problemas de salud con 25 años. ¿Sí? No tenía ni idea. No. Primera noticia. ¿Dónde me he quedado yo? La anterior temporada la rompió. Tchouaméni, sí. Sí, por eso. Ya lleva 1 año y medio de nivel. Es un jugador realmente interesante, chicos. Hay que estar muy atentos a estos jóvenes jugadores. Como Camavinga. Al final, Camavinga hemos aprovechado su oportunidad de mercado. El Rennes tenía que sacar dinero. Creo que el Mónaco lo va a querer vender y sacar dinero. ¿Qué pasará con Jaycee? Nos pregunta en Besa 1. Pues ya lo he comentado un poco en Besa, pero te lo digo. El tema de Jaycee es de... No sabemos nada. Él, ahora mismo, no ha determinado si va a continuar o no. Nadie lo sabe, ni el club ni nadie. No hay información al respecto. El último mensaje en Instagram de... Hablamos pronto. Chao, besos a todos. Eso es lo que sabemos de Jaycee. Mi sensación es que va a jugar este año. Pero que todavía, pues a lo mejor en un mes. Algo así. ¿Qué recuerdos guardas de Casey Rivers? Sus números en el Madrid no fueron de lo mejor, pero tenía partidazos de meter. Bueno, Casey Rivers es el mejor ejemplo de que las estadísticas le hicieron no le hicieron un flaco favor, precisamente. Un jugador de impacto durante los partidos, con momentos no solo ofensivos, sino defensivos, experimentado y con muy buena lectura de juego. No hacía tiros raros normalmente. Es verdad que en Hinkie él era un jugador más explosivo que cuando llega al Madrid, pero fue determinante en la 14-15 y con ese pasaporte Cotonou me parecía un lujazo tenerlo. Gran jugador, Casey. Jugaba bien de espaldas, de cara, una zurda, una técnica individualizada de mecánica de tiro brutal. Muy buen jugador, muy bueno. Carusito dice que no es lo mismo que te defiendan Bolmaro o Anga a que lo hagan la Provítola o Hayes. Sí, pues tienes razón, Carusito, aunque Hayes es bastante mejor defensor que la Provítola. Perdón, chicos, que tengo que beber agua, que si no, hoy sin Ana Paula. Frankie Ferrari, no se sabe qué le ha pasado, alguna enfermedad parece ser. Tipo cardiovascular. Os referís, ¿no? De Frankie Ferrari. Podía jugar al poste, sí, Casey, sí, podía jugar de múltiples formas. ¿No? Un poco... Jugador muy completo, Casey Rivers. Me gustaba mucho. Muy profesional. Maciulis, bueno, Jonas Maciulis. La tanqueta de Kaunas, como decía Lalo Alzueta. Jugador también. Ya Jonas Maciulis le viene un partido que le partieron un diente y el tío siguió jugando como si nada. De otra pasta. Un puñetero animal. Hombre, si me comparas a Lapro con cualquiera, ya. Sí, bueno, el tema de la defensa, de la Provítola. Yo ya os digo, creo que ahí, y bueno, lo de Hanga con el equipo, su adaptación muy buena. Muy buena, al final es un jugador que a mí me ofrecía dudas por sus últimos meses en el Barça y un tío como Jasikevičius que no haya contado con él, que le considero inteligente, pero es verdad que me está callando la boca. ¿Qué te parece Luca Vildoza? Nos pregunta en Besa. ¿Se ha quedado libre? Pues mira, se hablaba de... Me parece un buen jugador. Último año con Dusko creció bastante. Tiene mucha calidad a la hora del movimiento del 2-2. Buen asistente. Ha mejorado mucho su mano. Muy creativo. Como dice Fran, operado de pie. Pero bueno, va a tener hueco. Espacio en Euroliga tiene de sobra. Así que... En Baskonia de momento, Wade Baldwin va a continuar y ocupa su salario, por lo tanto no creo que vuelva a casa. Aparte que salió mal, ¿no? Eso seguro que Sergio Vázquez nos lo podría decir cómo salió, pero salió mal. A mí me gusta, si Eurtel no sigue, podía venir. No va... Luca Vildoza, olvidaos. Aparte cobra mucha pasta. Agente de Campazo, ¿no? Tiene. Es el mismo agente. ¿Qué te parece mejor, Goss o Henry? Pierre Henry un poco mejor, quizás. Pero bueno, Williams Goss para lo que requerimos de ejecución. Ejecutor en defensa, ejecutor en ataque. Un especialista. Eutel Lasso está haciendo algo muy interesante. No, Mugen, que es, no, a nivel económico no, pero a nivel un poco rollo deck, ¿no? No hubo ahí una historia un poco... Bueno, en medio de la temporada. Muchos problemas de lesiones últimamente, sí. 2 concretamente, si no me equivoco.
A mí me gusta si Eurtel no sigue, podría venir, claro, eso es lo que he leído antes, yo estoy fatal. Eurtel, lo que estaba comentando, que se me ha ido un poco el santo al cielo, es que me parece un jugador, por cierto, enciendo la luz, chicos, que veo que hay poca luz quizás, ¿vale? Un poquito así, aunque sea, mínima. Eurtel me parece un jugador que si lo recicla bien Lasso, macho, el otro día es que en 15 minutos te parte partidos, ¿eh? Y si encima tienes a Locen y Nigel Williams-Goss ahí, es que los puedes rotar mucho y sacar mucho partido, ¿eh? Cuidadito con ese trío de bases bien compuesto, bien estructurado. Aunque no vaya a venir Jan Vesely, muchos decían antes de ir al Fener que era un pívot ideal para... Sí, Jan Vesely, el checo. También tuvo una lesión importante el año pasado. Y Fenerbahce lo notó. Pero sí que me parece un jugador, bueno, 5 intimidador, excelso reboteador. Mejoró el tema del 470 de los tiros libres porque era absolutamente inviable que fuera consistente con esa mecánica tan mala de tiro, que la ha mejorado un poquito, la ejecución de la misma. Bueno, es un buen jugador, muy buen jugador. Ha perdido algo de velocidad, creo yo, ¿no? Pero sigue estando bien, muy bueno. Un 5 poderosísimo. No tenemos nada en redes, ¿no, chicos? De las chicas, nada. Voy a ir mirando, ¿vale? No creo que aparezca nada. Vosotros si veis algo me lo decís. Por cierto, muy fuerte lo de Lucas Hernández, ¿no? ¿Macho? 10 años después del caso de la chica esta con la que estuvo. Tiene que ir a prisión. Tiene que ingresar. Yo de leyes no entiendo nada, pero... si alguien entiende, ¿lo puedo explicar un poco? Como Lasso consiga lo que no consiguieron ni Pesci ni Saras, tener un Eurtel en plan revulsivo saliendo del banco para pocos minutos, claro, es que ese es el tema, Mugen, tío. El tema es que tú puedas sacar de un Eurtel un especialista nato que en 15 minutos te pueda reventar partidos, a su manera y con su instinto en el juego, ¿no? Que es la creatividad. Un lector del pase al lado débil, extraordinario, un jugador que ejecuta el pick and roll fenomenal para asistir o para tirar, un tirador a media distancia, que yo os lo digo, cuando Eurtel está bien, ese tiro de media distancia que tiene me recuerda mucho al de Sasha Georgievich en sus buenos tiempos. Randolph y Tompkins, ¿cuándo vuelven? Yo creo que van a estar en un mes, pero esto es opinión en mesa. Lo que sí que es realidad es que Anthony está entrenando y de Tompkins no he visto imágenes, pero decían que Tompkins volvía antes que Randolph. No tiene mucho sentido que Randolph ya esté haciendo calentamientos grupales. Ha sonado un poco mal. Eso de calentamientos grupales ha sonado un poco mal. Hablando de franceses, ¿qué opinas de Frédéric Hermel? Pues de Frédéric Hermel, que tiene una grandísima experiencia con jugadores, buena relación con muchos jugadores, muy buena relación en Francia con periodistas, y eso pues le ha generado muchísima fama. Como periodista, bien, sin más. Pelota, muy pelota, y ya está. No me parece un periodista excelso, ni brillante, ni escribiendo ni comentando. Que está, bueno, toda su vida ha sido enviado especial del equipo a Madrid. Aparte ha hecho más cosas. Tertuliano en Real Madrid Televisión, también en el Chiringuito, que salió como salió. Bueno. Vale, Pedro, nos comentas lo de Lucas, ¿no? No va a ir a la cárcel, porque al no ser reincidente, o sea, no tener antes cargos y ser la condena menos de 2 años, Lucas pagará una multa y ya está. Vale, mira, pues ya lo tenemos ahí, chicos. Entiendo que Pedro entiendes algo del tema. Yo en estas cuestiones no me mojo porque estoy más perdido que un ciego en el Amazonas. Pero Carroll era un jugador más plano. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a algo del crecimiento de JC Carroll o qué, Alex? Explícame un poquito más, porfi. Que me he quedado un poco empanado. Jope, me quedo seco. Don Mario Carroll, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Quién prefiere, Tchouaméni o Pogba? Lo he explicado antes al principio, ¿vale? Por lo que requiere el Real Madrid en el centro del campo, creo que es más necesario Tchouaméni que Pogba. Obviamente a mí me gustarían los dos, cosa que es inviable, entiendo. Pero por condiciones estructurales de plantilla en el medio, ahora mismo Tchouaméni me parece más necesario. Teniendo en cuenta que tampoco se sabe qué va a pasar con Luka Modric. Si va a renovar otro +1, si va a terminar bien, mal, regular, sale, no sé.
Tener en cuenta que Tchouaméni, entre lo que pagas por Tchouaméni al Mónaco y lo que pagas a Pogba, entre prima de fichaje, prima Rayola, intermediarios de por medio, se puede ir a precios similares. Pues que Urtel dirige, asiste, hace más cosas y dice, ah, vale, bueno, sí, claro, es más, claro, Urtel es un base puro, reparte juego, anota, sí, lo que pasa es que Jaycee no solo tira o penetra tras bloqueo, creo que también es un jugador que te condiciona mucho la atmósfera defensiva del rival, no, el impacto es también indirecto. Mira, ahí Mugente está analizando un poco esa comparativa. Mario nos dice, 60 kilos es mucho, ¿no? No voy a utilizar la frase mía de comercial de bajo nivel, otra vez, Mario, pero ya sabes lo que opino. No sé si te lo he dicho a ti alguna vez. Las cosas no son caras o baratas, son rentables o no rentables. Un tío por 60 kilos puede ser muy amortizable a 10 años vista, o ser carísimo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el fútbol tiene, digamos, una inflación con los jugadores que destacan rápido. Pero creo que 60 kilos, el Madrid, a un equipo de Liga 1 lo puede negociar. Creo que tipo Mónaco, Lyon, Rennes, clubes de cierto nivel, pero tampoco un PSG, obviamente, pues les puedes negociar ahí. Creo que por 45, opinión, 40-45 lo puedes cerrar. Y me parece un precio viable, 40 millones, por un chico que está dando esas sensaciones y esas prestaciones de inicio. ¿No crees que nos haría falta un central tipo Van Dijk? Sí, claro que nos haría falta. Y un central de nivel menor, también te lo compraría. Pogba a mí me encanta. Sí, es un jugador, ya os lo he dicho en el vídeo, ¿no? Que lleva 2 años regulares, continuos, siendo importante en United, en Francia. Pero a mí me parece Pogba que es un jugador que requiere mucho de todo lo externo hacia él. Y eso a mí me preocupa. Y es un jugador que ha tenido liadas. No sé, ha tenido liadas de vestuario, de club. Luego tiene, pues eso, es un jugador que te condiciona muchas cosas. Incluso en el campo, demasiadas. Lo que pasa es que Urtel suele salir de titular y Nigel Williams-Goss desde banquillo. Sí, aunque el otro día, no sé si fue así, pero sí. Nigel creo que salió de titular, ¿puede ser? Hablo de memoria contra Valencia, no me acuerdo. Orue, 35 millones es su precio, 10 en variables para los 45 kilitos es viable. Puede ser Orue, sí señor, tío. Yo es que creo que Tchouaméni por 40-45 te lo sacas ahí, yo creo. Al final es un medio puro, el gol es más caro, no tiene mucho gol. Es un jugador que sí que para lo que necesitamos, para dobles pivotes, para sustituir a Casemiro, para tener una alternativa, para tener también un gran acompañante, creo que es un jugador perfecto. Perfecto. Muy buen jugador. Pero vamos, que luego de aquí a 2 años, chicos, de repente a lo mejor Tchouaméni termina siendo un pufo. Yo qué sé, ya sabemos cómo va esto del fútbol. Jugadores que tienen pintón y luego se estancan. Esto no lo vamos a descubrir ahora. Esa es buena, Mario. Yo creo que todos los franceses que queramos van a ir por el efecto arrastre, como la pesca, ¿no? Sí, la verdad es que ya tenemos un equipo bastante afrancesado en fútbol, en básquet. Tenemos un club que atrae a los franceses por Zidane anteriormente. Seguro que Zidane, si le tienes que pedir alguna ayudita, por el amor al club que tiene, seguro que te ayuda con alguna cosa. Tengo mucho respeto a Sisu, con sus errores. Pogba un poco cabra loca, ¿no? Por lo menos esa fama, sí. Tiene fama. Y creo que su fama cuelga lana. O sea, que creo que sí. La fama viene precedida, otra cosa es que a sus 28 haya madurado, que está claro que lo ha hecho porque lleva 1 año y medio, 2 años muy buenos. Yo a Urtel le descubrí cuando estaba en Alicante, en Lucentum, sí señor, no me lo imaginaba siendo tan bueno, ni yo. Yo me acuerdo también, Alex, cuando estaba con el pelo rapadito, ¿no? También en Baskonia estuvo con el pelo rapado, no, o en Efes, ¿no? En la 15-16 creo. Bueno, Urtel es un jugador que al final, si nos da 2 años a gran nivel, te garantizas un base que además asume el rol. Si el aire y el físico le duran los partidos, que es lo que más me preocupa, es un jugador que para 20 minutos por partido te viene que ni pintado. Yo creo que a veces sí que se le hacen largos los partidos y le veo a veces cansado. Mira, Fernando nos lo confirma, Nigel Williams-Goss fue titular ante el Valencia, sí señor.
Un francés que no triunfó en el Madrid fue Nico Anelka. ¿Crees que no se adaptó? Joder, eso ya queda un poco vintage. Y era un poco peque, yo era un poco pequeño por aquel entonces. Tú también lo eras, ¿no? Porque somos de la misma generación, prácticamente. Yo lo que recuerdo de Anelka es que no jugó mucho, y lo que jugaba, jugaba bien, que marcó goles importantes, que tenía calidad a raudales, y que en el vestuario, que luego además eso se supo en el documental de Netflix que hizo Anelka, creo que es en Netflix, a él realmente le hicieron la cama. Al menos es como lo ve él. Oye, no tenemos, digamos, el argumentario de la otra parte, los argumentos de jugadores del vestuario, pero parece que era un poco cacique ese vestuario con los nuevos y no se supo adaptar bien a un vestuario difícil, en un momento difícil, en un Real Madrid difícil. Pero 5.000 millones que se gastó el Real Madrid, ¿eh? Era el jugador más caro extranjero por aquel entonces. Anelka era solo un desentendido y jugaba bien. Tenía muchísima calidad. Yo os juro que la calidad que veía en Anelka la veía en muy pocos, muy pocos. Era una cosa bestial. Bestial. Definidor, rápido, eléctrico, con muy buen timing del juego, tenía mucha asociación, pero tenía uno para uno, tiraba a banda, podía jugar por dentro, tenía cositas pues, vais a flipar un poco, evidentemente, porque no llega a esos niveles, pero cosas de Thierry Henry, de Benzema. Yo lo recuerdo con mucha polémica, igual su alto precio, pues todo, ¿no? Sí, la presión seguro, de hecho, la presión él lo reconoce, que a él Madrid le superó. A mí me gustaba mucho, pero nunca supe por qué no enganchó, tío. Pues es la vida, macho. Los ambientes, las atmósferas, las dinámicas, y luego, pues, tener a un hermano que tampoco te ayudaba. Lo típico. Jugadores así en la vida han pasado muchos. Muchos. O sea, no con tanta calidad a lo mejor, pero jugadores que parecía que iban a destacar mucho y se quedaron en el camino por no tener un buen ambiente. Me refiero a un buen ambiente familiar. Chicos, eso es a lo que me refiero. Un buen ambiente de gente cercana que te ayude. Sí, señor, Mario, a las 9, sí. ¿Te imaginas a Alan, Mbappé y Pogba en el mismo año, los tres presentados en el Bernabéu repleto? Brutal. Me parecería una cosa de locos. A nivel de merchandising y marketing, como marca, de locos. Y ya otra vez con un crecimiento de economía y movimiento que nos vendría muy bien. Sería verano del 2009, Mario, sí, señor. Pedro Daniel de Alcarria nos dice: Anelka, un Ronaldo brasileño de AliExpress. Nos dio una Champions y gracias. Benzema, cuando vino, era parecido en cuanto a carácter. Sí, señor, en cuanto... Me quedo... Yo, para mí, no... Sí, lo de AliExpress te entiendo, como... Sí, te entiendo perfectamente, pero creo que Anelka era muy buen jugador, ¿eh? Muy bueno. No sé dónde hubiera llegado su techo, pero era muy bestia, chicos, muy bestia. Muy bestia. En el Arsenal era un escándalo. ¿Qué te parece el documental de Michael Jordan? Me pregunta Iván. Pues me faltaban 2 o 3 capítulos que los dejé ahí tirados. Me gustó mucho. Es verdad que no me gustaba que no estuviera Luke Longley. Creo que a Kukoc se le deja un poco apartado. Pero se ve bien el tema contractual de Pippen, las relaciones de Rodman fuera de la cancha, la dificultad de Rodman. También al maestro Zen se le trata muy bien, a Phil Jackson, y a Michael, pues es lo mejor de todo el documental, obviamente, ¿no? Lo que le exigía a su padre, pero también lo que le admiraba, muchas cosas muy guapas. ¿No llamó Mourinho gato a Benzema? Sí, de hecho, se lo llamó en una rueda de prensa de un partido. El gato y el perro. Y al final el perro salió ladrando. Del equipo de aquella generación, la de Anelka, yo era más de sabio. Pocos jugadores hemos tenido tan desequilibrantes en el 1 contra 1. Trabajadores sin dar problemas. Siendo estrella en Brasil, sí, estrella en Flamengo concretamente, que es de donde salió Sabio Bortolini, que jugó, si no me equivoco, alguna temporada con Romario en Flamengo. Hablo de memoria. Te lo compro. Sabio Bortolini me encantaba. Se lo decía a mi padre, me encantaba. Con el número 20, esa zurdita en conducción, cómo llevaba el balón. A mí me gustaría que Florentino le vuelva a robar la estrella al Barça. Pues creo que no va a ocurrir eso, chicos. No creo que le vayan a robar ninguna estrella, porque ahora mismo el Barça no tiene ninguna estrella que robar, yo creo, ¿no? Alguno a lo mejor me dice Gaby y me pongo loco. Que sois capaces de trolearme, que os conozco. A mí me gustaría que Florentino le vuelva a robar, tal. Muy bien. The Last Dance es una obra de ficción maravillosa, ligeramente basado en hechos reales, pero muy chulo. Sí, tiene un poco de ciencia ficción y tiene bastante de mito, ¿no? Un poco una sensación y alguna hipérbole seguramente, hablando así, de términos un poquito más
poéticos, más románticos. El gol de Anelka fue en semis contra el Bayern, sí, de cabeza. Y también, bueno, contra el Bayern marcó 2 goles. Uno golazo, si no recuerdo mal, por la escuadra Oliver Kahn y otro de cabeza. Os recomiendo el docu de ESPN de Rodman, qué idea de olla. Bueno, yo de ESPN veo pocas cosas, porque después de ver el documental que nos hicieron de los Galácticos, tela. Mi primer recuerdo del Madrid de fútbol es en el 94, después del 4-0 del Milan al Barcelona. Sí señor, del Milan de Capello, con Savicevic, Marcel Desailly. Un buen Milan 2.0 ese. Buen equipo ese Milan. Buen equipo. El Anelka marcó 2 goles importantísimos. Sí, correcto. Hombre, les podemos robar un Balón de Oro. O 2 al Barça. Ahí está. Sí, sí. De hecho, sí, efectivamente, se los podríamos robar. Sabe muy bueno. Sí, sí. Iván era buenísimo. Xavi Bortolini buenísimo. Y eso que en el Madrid era un especialista, ¿no? Nunca titular consolidado, pero Xavi estuvo 3-4 años en el Madrid. Más o menos. Llegó en la 97-98, en el mismo año que llegó C. Roberto, si no me equivoco. Fíjate qué diferente, pero qué 2 turdos. Y duró hasta el 2000, creo. Jugaban Anelka, Raúl y Morientes arriba, ¿no? Sí. Sí, porque había que meterles con calzador a Morientes, que para mí era mucho peor jugador que Anelka. Yo nunca he sido de Morientes, ya os lo digo. ¿Con quién ibas con Francia o España, Quique? ¿Qué mamón, Mario? Esa pregunta. No, a ver. Esa pregunta. Voy a explicarme, me expliqué el otro día, pero tú no estabas, así que lo voy a explicar. Porque tú te lo mereces, eres de los veteranos. A ver, a mí yo no iba con Francia como tal. Yo lo vi como un partido de fútbol internacional como amante del fútbol. Pero tengo que confesar que yo no iba con España, ni iba con Francia. No disfruté de la victoria ni disfruté de la derrota del otro. Yo lo vi muy frío el partido. Muy frío. Para lo apasionado que soy yo, muy frío. Así fue. Así fue. Yo canté la marsellesa y todo, dice. A ver, evidentemente cuando Benzema marca ese golazo a Unai Simón, dije, joder, chaval. Pero, a ver, me duele, ¿eh? Me duele también ese sentimiento porque yo me considero muy patriota. También os digo, el patriotismo me lo guardo para otras cosas más que para el fútbol. También os lo digo. Nunca he sido un devoto de la selección. Y ahora menos. ¿No te gustaba Higuaín ni en aquellas temporadas en las que marcaba cerca de 30 goles? ¿Higuaín? No. Ni cuando marcaba 30 goles. O 25, que es a los que te refieres, que marcó creo en la 2011, 25 o 30 goles. No. Me parecía un jugador que no podía ser líder de nada. Bien acompañado era viable su estancia, pero era un jugador menor con respecto a lo que había alrededor. Y es normal que luego terminara saliendo en el verano del 13. ¿Crees que el declive del Madrid Galáctico empezó con la marcha Makelele? Sí. Sí. Futbolísticamente, sí. Makelele pedía 5 millones o 4 millones y medio de la época y el Madrid no se los ofreció. Y fue un error grosso. Grosísimo. Makelele era el barrendero, el basurero, el cristalero y el que te hacía todas las ñapas y apaños del equipo tácticamente. Jugador descomunal y aparte con muy buen pie que no se le ha reconocido prácticamente nunca. Tenía buena calidad técnica Makelele, ¿eh? No era un piernas. Lo del fuera de juego es de locos. Yo quiero que pierda España, nos dice Iván, pero que se vaya el cono de entrenando. No entiendo lo último, que se vaya el cono de entrenado que hay. Bueno, a mí el fuera de juego me pareció raro. Así a primera vista me pareció muy extraño. Van Nistelrooy sí que metió goles y demostró ser un buen futbolista. Sí, Ruud Van Nistelrooy era muy buen delantero. Era muy buen punta, sí. No era santo de mi devoción, pero reconozco que de cara al gol era un puto animal. Makelele el trípode, sí. Sí, efectivamente. Más conocido como el trípode. Era famoso por aquello. Con lo que nos hicieron en Liga. ¿A qué te refieres, Mario? Que me pierdo con las conversaciones, chicos, perdonadme. Cuando mezclo conversaciones, estoy cerca de la horita, me pierdo. Es que los curreles son imprescindibles en los equipos, no se puede tener 11 estrellitas. Efectivamente, por eso, por ejemplo, que en el PSG ya puede funcionar bien. O Paredes, jugadores que tienen que ser barrenderos dentro del campo y trabajarte muchísimo a nivel técnico-táctico. El único jugador fichable de este Barcelona es Frenkie de Jong.
Pues mira, Fernando, en parte te lo compro y en parte, nunca mejor dicho, no te lo compro. Frenkie de Jong creo que ha evolucionado bastante el último año. En el Ajax me parecía un escándalo. De hecho, me parecía superior a Donny van de Beek, siendo diferente, o otros jugadores como De Ligt, que se hablaban jugadores muy grandes, diferentes a él, pero el mejor de todos, el motor, me parecía Frenkie de Jong. El mejor. Ahora ya creo que ha perdido un poquito esa chispa que en conducción, ruptura de líneas. ¿Qué recuerdos guardas del otro día Mahamadou? Sí, Mahamadou, un auténtico profesional. 3 años le tuvimos, llegó con Capello y terminó en el 2009 prácticamente sin jugar. Llegó tarde y llegó mal, porque tuvo problemas de rodillas, si no me equivoco, pero en el campo lo daba todo. Y yo recuerdo que técnicamente le costaba girar, la circulación del juego era un poco parsimoniosa con él, pero en el Lyon era un descomunal. Es que, claro, él y Essien en ese Lyon 2005 o 2004 era un escándalo. Ese doble pivote Mahamadou Diarra, Michael Essien, y con el triángulo cerrando Juninho Pernambucano, y luego apareciendo Benzema, que aparecería justo en esa época, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, aparece por ahí un poquito más tarde, ya aparece con Essien y más futbolistas más tarde que Diarra. Pero por ahí el Lyon fue formando un equipazo, chicos. Makelele se le subían los hormigos cuando meaba. Sí, sí, eso dicen, ¿eh? Madre mía. Yo, Kárez. Sí, también jugó en el Lyon. A mí no me gustaba. Araujo es el único... Sí, mira, Ronald Araujo yo probablemente sería por el que me iría. Sí, señor. Pero vi el otro día en Transfermarkt que estaba su valor altísimo, en 80 millones o 70 millones. Imposible. Y Ronald Araujo es top 10, top 12 centrales ahora mismo en Europa. Diarra no marcó un gol contra el Mallorca para nada. Sí, marcó Diarra, creo. Ya estoy aquí, ahí tenéis a Ana Paula, que está escribiendo y ya está en Valdebebas. Por cierto, tenemos 11, tenemos 11 de las chicas. A ver si antes de que os vayáis, no vayamos. Tenemos 11 chicos. Esperad un segundo. Voy a dar luz, que no hay luz. Joder, me quedo en la oscuridad. Me quedo en la oscuridad, chicos, esperad un segundo. Ahora, un poco más. Tampoco mucho. Bueno, el 11 titular. Kenty Robles, Peter, Ivana, Lorena, Claudia, Moller, Lucía, Rocío, Zornoza, Atenea. Pues mira, lo ha acertado. ¿Ha acertado el 11? ¡Ah, no! Joder, Olga no juega. No entiendo, tío. No entiendo, macho. Ya tenemos el 11, chicos, ¿vale? ¿Qué os parece el 11? Bueno, el sistema es el mismo, ¿vale? 5-3-2. Ana, calienta, que a este ritmo de lesiones tienes que jugar tú. Pobrecita, mi amor, como tenga que jugar, como tiene el tobillo, lo tiene peor que yo. Pero sí, visto lo visto. Ponlo ahí, que no me he enterado. Espera, que yo soy un poco con esto. Espera. Chicos, ¿aquí lo veis? ¿Lo estáis viendo? Creo que sí, ¿no? Sale ahí el 11. Ese es el 11 del Madrid. Ahí lo tenéis. Espero que os haya tiempo a verlo. Bueno. Casano comiendo en el banquillo, qué grande. Joder, madre mía, Antonio Casano, sí. Pensaba que era mote despectivo, muy bien. Bueno, pues ese es el 11, chavales. ¿Os gusta, no os gusta? ¿Os da igual? Vamos a perder igual, vamos a ganar igual. Yo ya estoy nervioso. Yo estoy nerviosito, la verdad. No voy a poder verlo porque voy a estar con el básquet, pero voy a estar pendiente. Yo me diréis, pues ponte a ver las dos cosas, ¿no? Ya, pero es que soy un poco tolili yo para eso. Parece que Olga esta temporada no es indiscutible, ¿no? No es indiscutible, Mario. No es impresión tuya solo, es impresión de cualquiera que sigamos el Madrid femenino. Ya la ha dejado en el banquillo varios partidos, sí. Sí. Bueno, yo creo que cuando tienes un sistema de 5-3-2 es importante aprovechar las bandas bien, ¿no? Con Kelty vale, pero el otro lado con Lucía... Bueno, Lucía, sí, el otro día contra el Eibar estuvo muy rápida e incisiva a pierna cambiada. Si hoy también está ese nivel de agresividad con balón, bien. ¿Crees que David Aznar tiene demasiado crédito por parte de Florentino? Creo que Florentino aquí ni pincha ni corta. Creo que aquí todo lo lleva tanto Sanz como Ana Rosell.
Es muy raro, ¿eh? A mí me gusta mucho. Sí, a mí me gusta Olga, claro que me gusta. Yo, para mí, es titularísima, pero... ¿Dónde puedes ver el partido, Orue? En DAZN. Tiene los derechos de la Women's Champions League. Y Claudia Zornoza va a terminar con la lengua fuera, la pobre. Tiene que jugar todo, chicos. Y este tío, como no le ha dado ninguna oportunidad a Dana, de la cual me han hablado bien, por cierto, muy bien, pero no le han dado ninguna oportunidad a Dana. La cantera no hemos apostado por ella. Tenemos una cantera muy buena. Todos los expertos de fútbol femenino me lo dicen. El crédito se termina pronto, sí. De hecho, ya os dije que el crédito yo creo que se termina el próximo día frente al Sevilla. Estos dos partidos son muy importantes. DAZN es una aplicación televisiva, Orwell. DAZN. Espera, da un segundo. Voy a intentar hacer una cosa. Yo te puedo pasar el enlace, ¿no? Espérate. Dame un segundo, por fin. Creo que lo ponen en... Ah, no. Sí. Sí, mira. Te va a pasar el enlace. A ver si lo podéis ver por ahí. Creo que se pueden pasar, ¿no? Enlace. Ahí lo tenéis. Maite y Tere, ¿cuándo juegan? Maite tiene para un mes. Tere no lo sé. Maite tiene para un mes. Que nos enteramos Ana Paula y yo el otro día. Estas cosas del femenino funcionan así. La novia de Davis ha marcado un hat-trick. ¿Ah, sí? DAZN es el patrocinador de Madridismo al Día. Lo único que ellos todavía no lo saben. Exacto. Es un patrocinador clandestino, muy bien. Es un patrocinador clandestino. Ahí lo tienes, Orbe. Nah, hombre. José Luis Martínez Carrasco. Echan el partido en DAZN. Correcto. Eso es. DAZN. DAZN. Te le falta poco. Nada, gracias a ti, hombre. Orbe. Gracias a ti por estar al otro lado. Y a todos vosotros, chicos. Bueno, hacemos una porra de baloncesto para cerrar. Oye, ¿quién fue el que acertó casi un partido? ¿Alex o Fernando Lainez? Uno de vosotros creo que fue. Que casi acertasteis un resultado de básquet. Marta Cardona, ¿cuándo vuelve? Marta Cardona me da a mí que es para finales de año. Entre noviembre y diciembre. ¿Por qué crees que hay demasiadas lesiones en el Real Madrid femenino? Mira, yo creo que la preparación no ha tenido que ser nada buena y creo que cambiaron al preparador físico, pero hay bastantes lesiones óseas. Entonces no te sabría dar... Hay lesiones musculares, pero también de tipo ósea. No sabría qué decirte. Pero yo tengo la sensación de que no hay un buen trabajo físico porque el equipo empezó físicamente mal. Maite Oroz creo que es tobillo, José Luis. Ana no sé si está ahí para corregirme, que ella lleva más el femenino que yo. Sí, muy bien, yo creo que fue Fernando, tío, no sé, me suena. Sí, me suena. Creo que fue Fernando. Ahora mismo creo que no está en directo, ¿no? Con nosotros. Se ha ido. Qué raro. No, Fernando... Ah, no. Fernando no está. No. Bueno, chicos, yo lo que sí que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer como en las apuestas. Voy a meter un diferencial por lo que gana a los aductores. Mira, ahí lo dice Ana Paula, que está a todo. ¿Ves? Ya lo tiene mucho mejor esa información que yo. Yo voy a poner por cuánto va a ganar el Real Madrid al Mónaco. Creo que va a ganar por más de 8 puntos. Es decir, si tuviera que hacer una apuesta... Venga, verá, hostia, 82-69. Muy bien en modo Fernando Lainez. Yo digo más 8 vamos a ganar. Tenemos que ganar, chicos, en Euroliga, ¿eh? Sí, también en femenino. Un 2-0 es importante. Yo creo que para ser realistas hay que trabajar el segundo puesto. El primero va a ser del PSG. A mí me encanta el tono con el que dices bienvenidos a Madridismo al día. Sí, es un tono muy de radio. Hay gente que no le ha gustado. Porque yo creo que es un poco diferente con respecto a otros canales, pero es mi manera de hablar. Venga, aquí que si los partidos son a las 9 estamos aburridos. Ya, tío, pero tengo que preparar cosas del canal. que esto es 24/7 y 24 horas, 60 minutos de cada hora. Vamos 93-80. Y ganamos 93-75 y no fui yo. Vale. Alguien tuvo que ser. Quique, más tiempo en el directo. Jaja, el pueblo lo pide. Hombre, lo ha pedido Mario de momento. El pueblo tampoco. Mario representa mucho, pero no es el pueblo. Cuidado. Chicos, además tened en cuenta que yo estoy solo hoy. Bueno, están al otro lado, pero se me hace más durillo.
Dejarme de todas maneras ir a por agua un momento. Un segundo. Ya estoy. Mario, hago una narración como Carolina en Instagram. Sí, eso estaría bien. Menuda es la Carolina, ¿eh? Ganamos por más de 20, dice Mario. Yo fui quien comenzó las porras basquetboleras. Sí, fuiste tú, ¿eh? Pero, joder, acertar una de básquet es brutal. Es muy característico tu saludo, mola. Gracias, muy bueno. Es como todo, en la viña del señor hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Aunque tengo que confesar que hablando del canal, el porcentaje de like es muy alto. Muy alto. Lo cual creo que es resultado de que os gusta. Si no, no daríais tanto like con respecto a dislike. Quique, directo del básquet y fútbol. Así no hacemos compañía. Sí, claro. Soy el arquitecto de Matrix, con 1000 pantallas ahí, siguiendo todo. Es complicado eso, ¿eh? Para hacerlo bien. Pero sí que vamos a hacer en breve un reaccionando. Un directo de otro partido. No sé de cuál. Y la música de la intro. Sí, la música mola. Esa música la puso una amiga de Ana Paula que nos ayudó con el canal. Para crear el canal, para crear una intro. Y fue ella. No sé dónde la sacó. 86-92. ¿Qué dices, Antonio? ¿Perdemos? Mike James, 14 puntos. Joder, ya estamos hasta con los puntos de los máximos anotadores. Bueno. Sí, yo creo... Bueno, sí, Mike James yo creo que va a anotar por ahí. ¿Quién es el preparador físico del Madrid femenino? Pues no lo conozco, no sé quién es, José Luis. No sé si Ana Paula ahí puede preguntar a alguien de Pioneras Blancas, que está con las pioneras. Creo que Pintus no. No, Pintus no. ¿Qué va? Pintus no. También el MVP. Bueno, yo me voy a mojar con el MVP, va, venga. MVP del Real Madrid. Mira, va a ser raro. No os lo esperáis. Coser. Fabián no jugó el otro día, creo que hoy Fabián va a hacer un partidazo. Mira por dónde. Partido así muy loco de Fabián. Y yo, si nos hace daño, tiene que ser controlado. Sí, digamos que del daño al menos. Es lo que has dicho antes, ¿no? Que anote él y los demás no cuajen. El problema es si empiezan a meterse Westerman, Rob Gray y Dante Hall, o Anjusic, que es un tirador descomunal, el serbio, ya lo conocimos el año pasado en Euroliga, se salió, o sea, en Eurocup, perdón. Yo he puesto de MVP a Coser, tíos, yo qué sé. Me la juego. Fabián puede entrar en rachita. O ya, bueno, Yabusel, ese facilón. Joder, MVP Tavares también. Sí que os complicáis, ¿eh? Yabusel y Tavares, vamos. Dos de los favoritos. El preparador físico del Madrid de básquet lleva años siendo... Sí, Juan Trapero. Sí, bueno, lo de Juan Trapero sí. Juan Trapero es un mito. MVP Tavares. Creo que vais a apostar por Tavares, ¿no? Es probable, está muy bien, ¿eh? Eddie está otra vez bien, ¿eh? Tuvo ahí un poquito el post-afrobasket, pero ya está fino. Agüita fresca, que si no, no aguanto. MVP, Nigel Williams-Goss. Mira, MVP Buxovic, que no era ni convocado. Ya sabemos que Tristan va a estar triste, porque me da a mí que convocado va a estar en los próximos partidos poco. No está contando Lasso con él. No. No está contando para nada. Y el otro día, los minutos que jugó bien. Es un caso un poquito extraño, lo de Tristan, después de su año anterior. Yo creo que Lasso lo está reciclando, ¿no? Está haciendo un poco zanahoria y de dar, quitar. Hombre, si Buxevic es MVP, flipo. O sea, vamos. Flipo en colores. Alucino pepinillos. Bueno, veo que estáis comentando el vídeo de... El vídeo de Pogba Tchouaméni. Yo creo que es interesante, ¿no? Son dos jugadores que al final nos vendrían muy bien los dos, pero creo que siendo realistas habría que elegir. MVP Eurtel, con doble, 15 puntos y 2 asistencias. Wow, Alex, ahí sí que te mojas. ¿Cuándo vuelven Trey y Toñete? Ya ni te digo. Claro, cuando vuelvan estos, bueno,
cuando vuelvan estos, a ver cómo hace las convocatorias Pablo Lasso. Porque si están bien, cuidado porque hay que pagar peaje para estar dentro de las convocatorias del Real Madrid de básquet. El MVP Carroll, sí, desde Wyoming, con amor. Muy bien, escribes también en el foro ACB. Me encantan las preguntas de Alex. Bueno, ya sabéis, en mi caso, yo ya cojo la pregunta y respondo yo también por mí. Yo soy lector del foro ACB. Soy lector. No participo, no estoy activo. Y hay gente que habla muy bien de básquet en ese foro, ¿eh? Podría dar varios avatares o nicks, no sé cómo se dice, creo que nick, ¿no? Avatar, nick, de gente que habla muy bien. No, ahí no me he metido, Alex, pues te lo recomiendo, muy bien, métete. Está divertido. Tienes haters, tienes antilasos, bueno, prolasos, de todo. Está muy abierto todo ahí. Muy repartido. Importante el tiro exterior. Por dentro tenemos a Eddie Vincent y a User. Hay que meter triples. Sí. El equipo defensivamente está mejor que nunca. Ya lo hice en un vídeo, os lo comenté. No va a ser el equipo que menos puntos reciba de la competición de Euroliga. Pero creo que va a ser porcentualmente a nivel estadístico, y eso Alex seguro que ahí lo puede concretar de alguna manera, un poco en el análisis, va a ser el equipo que porcentualmente menos puntos reciba por partido. En relación a los lanzamientos que se ejecutan, en el total de tiros, el Madrid genera muchos tiros, porque además lleva el partido a mucho ritmo. Entonces es difícil que el Madrid termine como el equipo que reciba menos puntos, pero aún así va a ser de los que menos puntos reciba, también lo creo. Al final, cuando estás arriba... Simpson es el que más sabe, sí, probablemente, nada más que Simpson, hostia, tira unas parrafadas chungas, muy largas, pero sí. Analíticamente es brutal, y a nivel técnico escribe muy bien. ¿No crees que está cargando de demasiados minutos a Yabusel? Vukcevic podría jugar algunos minutos. Sí, Fernando, yo creo que sí. Eso es lo que yo... eso es, muy bueno, el defensive rating. Ahí está, eso es a lo que yo me refiero. A eso. Da para otro vídeo el defensive rating, pero bueno, tampoco os voy a machacar con vídeos así toscos. Muy buenas, Quique. ¿Qué pasa, Mike? Prefiero más variedad de nacionalidades. Y no solo fichar a franceses, a pesar de eso prefiero a Pogba. Como te he dicho, con respecto a esta noche, me atrae más ver a las chicas ahora mismo. Bueno, yo me he distribuido con Ana Paula, como ya va a estar allí, obviamente, pues Ana Paula va a ver el fútbol, que de hecho haremos postpartido, no sé si hoy o mañana, a ver, porque vamos a tener mucho curro hoy. ¿Salen las estadísticas de este ratio, del defensive rating? Si puedes pasar el enlace, porque a mí me interesan mucho ese tipo de conceptos, para estudiar un equipo. Temas de valoración igual, los más menos, pero el defensive rating es interesantísimo. Y sí, debería jugar, Fernando, no te he contestado bien. Vukcevic debería jugar más minutos para darle refrigerio a Yabusel, porque a Yabusel no le podemos quemar. Como le entre una gripe a Yabusel, no mola. Suleimana o Jeremy Doku. Pues no te podría decir quién. ¿A quién prefiero, no? Creo que te refieres. No sé, me ha parecido, O sea, me lo preguntas así, ¿a quién prefiero? Doku, es verdad que me gustó mucho con Bélgica los partidos que le vi en la Euro, pero por ejemplo, si el rival te mete un 70% en tiros de 2, eso es señal de muy mala defensa. Interesante. Me molan esas cosas, tío. Para eso sí que considero las estadísticas muy útiles. A veces son muy frías, pero otras veces sí que dan calor al valor real de un equipo, ¿no? Dan claridad, ¿no? Así lo veo yo al menos. Bueno, chicos, pues nada, me voy a preparar cositas del canal, prepararme la cena porque tengo que ver el partido, hacer luego el postpartido, estaros atentos porque haremos postpartido el partido obviamente de básquet, de las chicas, esperemos 2 triunfos, buenas sensaciones, que ganen los 2, así que muchas cositas. Como siempre, a todos muchas gracias por estar ahí al otro lado, que habéis estado bastantes hoy en el directo, y algunos desde el principio, lo cual os lo agradezco un montón. Y, como siempre, chicos, ya sabéis, ¡a la Madrid! ¡Chao, chao, chao!